Vamos al Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 2. Quiero que reciban saludos de la iglesia en Los Cedros, en Barranquilla. Hace 8 días hoy estuve allí. Había un sobrino que de niño muy cercano a mí, hijo de mi hermana mayor, y bueno, se metió a vivir con una chica de su infancia, del barrio, y en ese entonces pastoreábamos en Galapa, después en las Malvinas. Se acercó y le dijo, bueno, si usted va a hacer las cosas, va a formar su hogar, haga las cosas bien, que lo que se hace bien, se sale bien. Luego se casaron por lo civil, tienen 3 niñas, y hace como un mes largo me llamó, después de una escuela dominical, me dijo, tío, ya acepté al Señor junto con mi esposa, y me quiero bautizar y quiero que usted esté aquí con mi tío Freddy, porque uno de ustedes me va a bautizar y el otro me va a hacer la ceremonia. Entonces, esa fue la causa por la que el domingo pasado no estaba. El cumpleaños el 18, así que fue una sola fiesta. Las niñas, las 3 niñas que tienen también están, hablamos con ella, con mi esposa, y están muy tocadas por el Señor. Ya hoy están en la escuela dominical. Así que en la mañana estuvimos en la iglesia en Los Cedros, donde mi hermano Freddy es pastor, predicando la palabra, por eso les entrego los saludos. Estaba cansado con esa carga, ya se las entregué. Amén. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesús. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. A ver ustedes. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Todos, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Por favor, diríjase al trono de la gracia en oración, pidiéndole al Señor que nos hable. Aleluya, gloria a tu nombre. Habla al corazón de tu iglesia, te lo pido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese dándole gloria al Señor. El pensamiento para hoy lo he titulado, escuche el consejo de María y obedezca siempre al Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado, dígale, escuche el consejo de María y obedezca siempre al Señor Jesucristo. Creo que no se nos olvida, ¿verdad? Repítalo a ver cómo es. Escuche el consejo de María y obedezca siempre al Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana yo quisiera invitarles o preguntarles, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese versículo que está en 1 Bernabé 10:10? El que no oye consejo, así lo han escuchado, ¿se da cuenta? El que no oye consejo, no llega viejo, o sea que se muere antes de tiempo. Pues no llega viejo. Pero hay un versículo bíblico que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y llegues a viejo. ¿Sí o no? Para que sea de larga vida. Cuando se hace lo que Dios manda, se llega viejo. Cuando no se escucha consejo, no se llega viejo. Entonces María da un consejo.
¿Sí o no? María da un consejo. ¿Cuál es el consejo de María? Hagan todo lo que les diga. Hagan todo lo que les diga. Y bueno, el Señor también dijo algo a partir de ahí. Y eso que el Señor dijo me da pie para decirle a usted o afirmarle, más las experiencias vividas, que la vida cristiana es fácil. ¿Para cuántos la vida cristiana es fácil? Seguro. ¿Y por qué tan poquito ese amén? La vida cristiana es fácil. De lo contrario, el Señor no hubiera dicho, ligera es mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los difíciles somos nosotros. ¿Oyó? El Señor nunca nos pide que hagamos algo que no podemos. Ni nos pide más de lo que podemos dar. Así que la vida cristiana es fácil. Los difíciles somos nosotros. Amén, hermanos. Esta enseñanza de esta mañana es la mamá de la de anoche. ¿Oyó? ¿Cómo fue el tema de anoche? ¿Quiénes vinieron anoche? Ajá. El joven que aprendió a obedecer siempre será un triunfador. Y en el día de hoy, ¿cómo es que es el tema? Escuche el consejo de María y obedezca siempre al Señor Jesucristo. Estamos en las bodas de Caná. El Señor comienza su ministerio en un acto social, en un matrimonio. Y en medio del matrimonio comenzaron a pasarse un WhatsApp el uno al otro, a textearse el uno al otro, y se acabó el vino, se acabó el vino, se acabó. Y eso sonaba en los celulares por todas partes, mensajes que iban, mensajes que venían, se acabó el vino, te quedaste sin vino. O sea, poniéndola como si fuera hoy, no. Imagínense, si ahorita que hubo la convención en Medellín, el predicador mandó que apagaran las luces y encendieran los celulares, eso se vería, pero iluminado. Ahora imagínense en una boda, ¿quién no tiene celular para tomarse la foto con el arreglo, para tomarse la foto con la novia? Así que ese chisme bueno, chisme no, la información se regó. Se acabó el vino, se acabó el vino. Hasta que llegó María donde estaba el Señor Jesús y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo ella? No, ella le dijo al Señor Jesús, se les acabó el vino, se acabó el vino. Y él dije, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía mi hora no ha llegado. Entonces viene el Señor y haciendo válido el consejo que ella dio, porque ella le dio ese consejo a alguien, ¿a quién sería? El consejo que ella dio fue, hagan todo lo que les diga. Pues a los que estaban ahí, ¿verdad? A los sirvientes que estaban ahí. Entonces a ellos el Señor sí les dice, no les da un consejo, sino que les ordena, llenad estas tinajas con agua. ¿Cuántas tinajas habían? 6. En cada tinaja aproximadamente cabían entre 70 a 100 litros de agua. Así que 6 tinajas por 100 litros de agua eran 600 litros. Conseguirlos no sé dónde, pero el hecho es que los consiguieron. Cuando ya las tinajas estuvieron llenas, el Señor manda por segunda vez que hagan algo. ¿Qué mandó ahora? Sacad y llevádelo al maestro Sala. Era un hermano que era maestro y era apellido Sala. Entonces el maestro Sala, sacad y llevarlo al maestro Sala. ¿No es así que dice la Biblia? Espérenme, tomo un trago de tinto para despertarme, estoy casi dormido. ¿Cómo es que dijo el Señor? Sacad y llevadlo al maestro de ceremonia, no se complique la vida, al maestre Sala, al maestro de ceremonia, encargado de la sala de la boda donde estaba oficiándose la ceremonia o la fiesta. Y dice la Biblia que cuando el maestro Sala, que digo, el maestro Sala probó ¿qué cosa? No, el agua hecha vino. El agua ya vino. Dice, sí, aunque él no sabía, pero los que llevaban el elemento sí sabían. Entonces el hombre se envalentonó y se fue contra el casado y lo regañó. Y, ay, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ay, ¿por qué? ¿Por qué me abre los ojos así? No, es que tú estás loco. Pero ¿y por qué me tratas de loco? No, porque es que todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando ya la gente está así un poco cabezón, oreja prendida, entonces le saca el vino barato.
Y tú has hecho lo contrario, dejaste el mejor vino para lo último. Dice, aunque él no sabía, pero sí sabían los que habían servido el vino. Entonces ese día tomaron vino marca Jesús. ¿Oyó? El mejor vino. Normalmente ese personaje le llaman catador de vino. Amén. Yo puedo decirle, por ejemplo, este café tiene más de 2 horas de hecho. Skol Café. Tapita roja. ¿Qué más quiere que le diga? Ya la sangre mía es café de Colombia. Entonces uno lo prueba y ya sabe más o menos el tiempo que tiene que estar hecho y todo eso. El catador de vino sabía el sabor, el añejamiento, todas esas cosas. Por eso él reclamó. Pero quiero resaltar que cómo se facilitan las cosas, cómo fluyen las cosas cuando se le obedece al Señor. Cuando sin argumentar, cuando sin reclamar, porque alguien pudo haber dicho, Señor, pero si necesitan vino, ¿cómo es que tú vas a salir con agua? Si allá necesitan el vino y tú nos vas a mandar a llevar esa bandeja llena de copas con agua. Pero el milagro aconteció mientras ellos obedecían. Porque el que le hace caso al Señor, el que obedece al Señor Jesucristo, le estará ofreciendo a Él la mejor ofrenda que se le pueda brindar. Amén, hermano, vamos a comprobarlo en la Biblia, que la mejor ofrenda que se le puede tributar al Señor es la obediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 19 al 23 en la NTV, por favor. Primer libro de Samuel 15, 19 al 23. Comprobamos que la obediencia es la mejor ofrenda que se le puede tributar a Dios. Miramos, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? 2 interrogantes bien fuertes. Versículo 20. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Colóqueme ese versículo en la versión TLA, por favor. La TLA, SNTV. Para que usted vea ahí. Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. En lo que me ordenó hacer lo hice. Acabé con todos los amalecitas, pero es un todo relativo. Y el único que dejé con vida fue al rey nada más, la cabeza de la maldad. Este pasaje nos muestra 2 polos opuestos. Uno, que a Dios le agrada la obediencia. 2, que no ha aprendido a obedecer, argumenta, defiende su actuar. Se cree con la capacidad de presentarle sugerencias a Dios y decir, si haces de esta manera es mejor. Bueno, mostrarle misericordia al rey. Perdoné las ovejas mejores porque es para una ofrenda para Dios. Pero es que Dios te dio una orden específica. Ve y acaba con Amalek y todo lo que él tiene. Amén. Entonces es donde el profeta Samuel dice lo siguiente. Sigo. 22. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. ¿Se da cuenta? Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Entonces, cuando se le obedece al Señor Jesús, ¿se le agrada o se le desagrada? ¿Ah? Y recuérdeme el tema para yo poder seguir porque estoy como embolatado. Escucha el consejo de María, pero obedezca siempre a mi Señor Jesús. Quien obedece siempre va a ser exitoso. Quien obedece lo que el Señor le mandó, le va bien. Quien obedece a lo que el Señor le dice, hermano, tiene éxito en todo porque Dios no se equivoca. Dios no improvisa, Dios no miente. Aleluya. Vamos a comprobar en unos textos bíblicos estas situaciones. En Lucas capítulo 17. Versículo 11. Lucas 17, 11. Hay personas que van de evento en evento, de iglesia en iglesia, buscando milagros. Y el Señor nos muestra una forma tan fácil de que los milagros acontezcan.
Lucas 17:11, la TLA. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. ¿Por qué hace la diferenciación? Porque entre esas dos regiones había un campo de concentración donde vivían unos personajes que habían sido privados de vivir en sociedad. Vamos a ver quién eran. Cuando entró en una aldea, en una aldea, salieron a su encuentro ¿quiénes? 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Aquí en Colombia, no sé si todavía existe, en Cali, hay una localidad llamada Agua Blanca, distrito de Agua Blanca, Aguas Blancas, que es donde normalmente todos los enfermos de lepra los llevaban a residir en ese lugar. Entonces, en esa época, desde los tiempos de Moisés, Dios legisló que quien presentara una mancha blanca en la piel o en el cabello, tenía que ir al sumo sacerdote y el sumo sacerdote observaba y lo ponía en aislamiento durante 40 días a ver si la lepra o la mancha avanzaba o retrocedía. Luego de observar, entonces el sumo sacerdote diagnosticaba si la mancha avanzaba, entonces era lepra y lo declaraban prácticamente muerto, porque si estaba casado, olvídese de la mujer, olvídese de los hijos, tenía que irse de la sociedad y vivir aislado por allá. Y cuando algún sano iba pasando cerca de donde él estaba, tenía que gritar: soy inmundo, soy leproso, para evitar que el sano se contagiara. ¿Oyó? Entonces el Señor llega a esta región a propósito. Le salen al encuentro 10 hombres leprosos. Amén. Y le gritaron: Jesús, maestro, desde lejos, ten compasión de nosotros y sánanos. Haznos un milagro, sánanos. No queremos seguir siendo leprosos. ¿Qué dice el Señor? Jesús los vio y les dijo. ¿Qué les dijo? Vayan al templo. Ahí hay una coma, ¿verdad? Hermano, ¿cuántas veces Dios te ha dicho: ves a culto? Pero no, pero hoy voy a verme la película. Ves a culto. No, hoy me voy para el parque. Ves a culto. Se nos vuelve una costumbre y tenemos miles de pretextos, habiéndonos hablado Dios, de tomar otra decisión. A alguien le dijo: ve a Nínive, me voy para Tarsis. El ser humano es amante a llevarle la contraria a Dios. Por eso es que los milagros no acontecen. Porque Dios nos dice que vayamos a un lugar, específicamente a su casa, y nos vamos para donde nosotros queremos. Vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente ¿qué? Oiga, pero si estaban leprosos delante del Señor, ¿cómo es que el Señor les está diciendo para que al examinarlo vean si están totalmente? O sea, en esa palabra implícitamente ya le está diciendo: ya váyanse, que ya declaré que fueran limpios. Y ellos que... ¿Para dónde se fueron ellos? Y mientras los 10 hombres iban al lugar que los mandó el Señor, al templo, no agarre para otra parte. Hágale caso a mi Señor Jesús y le va bien. Escuche el consejo de María, pero obedezca al Señor Jesús para su propio bien. Los 10 hombres salieron para donde los mandó el Señor. Y mientras iban de camino, ¿qué pasó? La lepra desapareció. Porque cuando se obedece al Señor no hay enfermedad que se quede. Cuando Él dice: sé sano, somos sanos. Porque es que Él compró en la cruz nuestra sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Acompáñenme y miramos otro texto en Mateo 17, 24. Vamos a ver si derribamos otro argumento aquí. Mateo 17, 24. Dice: cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro: ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Ajá. Pedro contestó: sí, lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero. Vamos a pararnos ahí un momentico.
Para esa época, el templo era el lugar de enseñanza y los maestros nativos no pagaban el uso del templo, el impuesto. Por derecho lo podían usar. Los extranjeros que venían y querían usar la sinagoga tenían que pagar un impuesto. Y si traía 10 acompañantes, por esos 10 acompañantes debía pagar. Pero Pedro, como era así un poquito acelerado, no sé si era que tomaba mucho café o qué le pasaba a Pedro, pero Pedro era un poquito suelto de lengua y metió el lío al Señor. Porque él le preguntaron, ay, su maestro no paga. Sí, paga, claro que sí paga. Entonces, por eso el Señor le dice, Pedro, ven acá, te metiste en la grande y me metiste a mí también. Mira, por eso le habló primero. Amén. Y le dijo, dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino? ¿A los extranjeros? Y Pedro sabía eso. ¿Qué dijo Pedro? Pedro contestó, a los extranjeros. Jesús le dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Pero ya tú me embalaste, ya me metiste en el lío, ya dijiste que yo sí pago, ahora me toca pagar. Amén. Vea dónde nos mete la lengua. ¿Alguna vez usted la sin hueso lo ha tropezado, hermano? ¿Alguna vez la lengua de alguien lo ha metido en un lío? Pero qué bueno hacerle caso al Señor en medio de todo. Mira, el Señor viene y dice lo siguiente. Versículo siguiente. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al pozo, al mar, y echa tu anzuelo. El ser humano le gusta buscarle peros a las cosas. Pero ¿a qué parte del mar me dijo él? Me voy para Coveñas, ahí hay mar. Me voy para Tolú, ahí hay mar. Para Rincón, mar. Cartagena, mar. Me voy para Rodadero, ahí también hay mar. Pero yo mejor quiero ir allá donde se acabó la vela, donde queda nomás el cabito. ¿Cómo se llama eso? Eso, allá. Porque si uno dijo un lugar específico, sencillamente dijo al mar. Pero es que esa es la obediencia. La obediencia no cuestiona. La obediencia actúa. El obediente actúa. Ve al mar. No le dijo por el barranco, no le dijo por la playa, no le dijo debajo del árbol, sencillamente obedece. ¿Cuántas posibilidades habían? Una sola. Tira tu anzuelo. Y el primer pez que saques, abre la boca, que ahí vas a encontrar un estatero, o sea, una moneda de plata, con el valor del templo para ti y para mí. Exactamente lo que se necesitaba. Entonces, antes de la alcancía de escuela dominical, ya el Señor tiene una alcancía allá en el mar, una monedita ahorrada en la boca de un pececito, ¿verdad? Y, hermano, imagínese usted a Pedro mientras iba de donde el Señor lo manda hasta el mar, de pronto dándose coscorrones. Eso me pasa a mí por lengua larga. ¿Quién me mandó a decir que si yo sí pagaba impuestos? Ahora me toca a mí. ¿Cuándo en mi vida me he sacado un pez con una moneda en la boca? Si se lo hubieran dicho a Mateo que lo que sabía era cobrar, bueno, vaya y venga. Pero Pedro, que era de profesión pescador, en su vida nunca se había sacado un bocachico con una moneda en la boca. O un moncholo, un coroncoro, lo que usted quiera. Un pescado que usted quiera, sáquese el que usted quiera. Pero nunca había encontrado una moneda en la boca. Pero así es que nos enseña el Señor. Y cuando se le hace caso al Señor Jesús, las cosas funcionan. Tiró el anzuelo. Yo no sé dónde estaba ese animalito, dónde encontró esa moneda. Eso no me lo pregunte, eso lo preguntamos cuando estemos ahí arriba. El hecho es que algo agarró el anzuelo, Pedro lo sacó y efectivo ahí estaba la moneda. Porque cuando se le hace caso al Señor Jesús, Él no nos deja avergonzados. Cuando se le obedece al Señor Jesús, Él nos ayuda a salir de los líos. ¿Cuántas veces usted perdóneme que le toque un nerviosito esta mañana? ¿Cuántas veces usted se sobregiró y agarró de 3 y de 4 revistas? Y después la vendedora de la revista dijo, no, eso está lejos. Esa campaña no se va por ahora, porque cuando quieren venderle a uno, hermano, ¿sí o no? Y a poquito se le juntan todas las fechas. ¿Y qué le queda a uno cuando está marcando y márcame esta y márcame esta? Ahí no dice, Señor, ¿tú qué piensas? Señor, dirígeme.
Pero cuando ya vienen los cobros, entonces, ay Señor, provéeme, Señor. Ahí te toca tirar el anzuelo, ¿oíste? Te toca obedecer, porque el Señor no te mandó que te metieras en ese lío económico. Pero Él es tan bueno que en un momento lo puede cambiar todo. Él es tan maravilloso que alguien que le obedezca tiene la posibilidad de ver su gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Sabe, hermano, que a los que obedecen al Señor también nos llegan momentos de dolor. El hecho de ser obediente al Señor Jesús no quiere decir que voy a estar exento de sufrimiento, exento de tristeza, de dolor. No. Eso hace parte del proceso de crecimiento. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo 32. En la TLA también. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuál era el panorama? En Belén. En Betania, perdón. ¿Cuál era el panorama? ¿Era de fiesta? Sí, en Betania, donde vivía Lázaro. ¿Cuál era el panorama? Había fiesta, había felicidad, había alegría. Y eran temerosos de Dios. Eran amigos de Dios, ¿los amaba el Señor o no los amaba? Eso quiere decir que cuando uno ama al Señor y Él nos ama a nosotros, aunque seamos obedientes, el dolor nos va a tocar, la tristeza nos va a llegar, el sufrimiento nos va a llegar aunque no querramos, pero hay una ventaja y es que sabemos que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas nos resulten para bien. Aleluya. Entonces llega el Señor allá y dice: mi hermano no habría muerto. Vamos a seguir. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste. ¿Es capaz mi Señor de saber lo que a usted le está pasando ahora? ¿Será que mi Señor Jesucristo conoce el sufrimiento de alguien que nunca pide oración, que nunca levanta la mano y que en el corazón alberga la tristeza, el dolor, la soledad? ¿Será que mi Señor Jesús es capaz de identificarse con usted este día? Yo creo que sí, y para eso nos ha reunido en su casa. Porque vea, cuando se sintió muy triste y tuvo compasión, y les tuvo compasión. Sigo. Les preguntó: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron: ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. A Él le duele lo que a ti te duele. A Él le duele muchas veces corregirte a ti, corregirme a mí. Pero tiene que hacerlo porque nos ama, porque Dios al Hijo al que ama lo corrige. Muchas veces a nosotros con lágrimas en los ojos nos toca tomar decisiones sobre nuestros hijos que no son nada agradables, pero que son necesarias para el beneficio de su vida. Él se duele del dolor de nosotros también. ¿Sigo? Y los judíos que estaban allí dijeron: se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. A cuenta, a los que el Señor ama también nos visita el dolor. Sigo leyendo. Pero otros decían: Jesús hizo que el ciego pudiera ver, también pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Todavía con lágrimas, por eso me gusta esta traducción en este pasaje, porque mírelo ahí llorando. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Eso está encerrado por un punto. ¿A quién se lo dijo? Él no le dijo: María, quita la piedra, tampoco dijo: Marta, quita la piedra, no dijo Pedro, Mateo, a ninguno de sus discípulos. Ahí no menciona nombre. Cuando no hay nombre en el texto bíblico es porque puede ser para usted o para mí. Es una palabra abierta. Solo dijo: quiten la piedra. ¿Podía quitarle el Señor? Claro que sí. Una palabra de Él bastaba para que esa piedra desapareciera. O Él bien pudo haberle dicho a sus discípulos: Pedro, quita esa piedra, y lo hubiera hecho enseguida.
Pero Dios siempre, de aquel que espera recibir algo de Él, lo va a mandar a que obedezca. Alguien le creyó, ¿verdad? Dice, pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. 40. Jesús le contestó, no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios. La gente quitó la piedra. ¿Quién quitó la piedra? Alguien de la gente. Puede ser usted esta mañana. No sé qué piedra trajo, no sé qué obstáculo está impidiendo que el poder de Dios se manifieste en favor suyo, pero si quita la piedra esta mañana, el poder de Dios se puede manifestar a su favor. La gente quitó la piedra de la entrada, luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó. ¿A quién le gritó? A Lázaro. ¿Y cómo estaba Lázaro? Hermanos, si es difícil que le obedezcan a uno los que están vivos, imagínate los muertos. Pero solo mi Jesús tiene esa facultad. Lázaro, sal de ahí. ¿Y dónde estaba sepultado Lázaro? En una cueva. Esa orden la da él. Aunque ya el cuerpo de Lázaro, sus tejidos blandos estaban destruidos, solo mi Señor Jesús, dijo Pedro en Juan 6:68, solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo Él tiene la facultad de que su voz traspasa los límites de la muerte. Y la muerte que estaba reinando sobre aquel cuerpo tuvo que devolverlo sano y vivo, porque el que había hablado es el dueño de la vida. Así que hacerle caso al Señor Jesús nos representa ganancia por todas partes. Aleluya. Sigo. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con lo que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso da una siguiente orden. Jesús les dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. ¿Lázaro salió o lo sacó el Señor? Si estaba vendado de pie a cabeza y el rostro tapado, no pudo salir. Sencillamente, cuando esa palabra que el Señor expresó contactó aquel cuerpo, el milagro de la vida ocurrió. Y como la vida es movimiento y el Señor había dicho sal, esa palabra en obediencia se cumple, porque Lázaro por sus méritos no podía. Cuando Dios haga un milagro en usted, no sea atrevido, no sea atrevida de robarle la gloria al Señor y decir, es que yo hice, es que yo fui, es que yo tenía. No, baje la cabeza y dígale, Señor, solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra, solo a ti sea la alabanza, porque tú eres el dueño del poder. Aleluya, nuestro mérito es obedecerle a Él, creerle a Él y obedecerle. Podríamos gastar mucho tiempo aquí hablando de este solo pasaje, pero quiero darles otras escrituras para que miremos que cuando las cosas no andan muy bien, cuando los servidores fallamos y creemos que todo termina, el Señor nos da oportunidad. Cuando creemos que aquel sueño se desvaneció, cuando pensamos que por haberle fallado al Señor todo se vino abajo, y como en el caso del apóstol Pedro, que le había dicho, Señor, si es preciso moriré contigo y por ti, pero sabemos que lo negó, ¿verdad? Como ¿dónde había encontrado el Señor a Pedro cuando lo llamó? ¿Quién recuerda eso? Pescando. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo, hermana Angélica? ¿Qué le dijo? Sígueme, yo te haré, te convertiré en pescador
de hombres. Y dice que al instante, dejando las redes, le siguieron. Pero resulta que Pedro le ha fallado al Señor, lo ha negado. Y en Juan, vamos a Juan capítulo 21. Este acontecimiento está después de que el Señor ha muerto y resucitado. ¿Oyó? Juan 21, del 1 en adelante. En la Reina Valera normal. Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. 3. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Voy a pescar. Note que él no dice, vamos a pescar. Está hablando a título personal, es su dolor. Acuérdense que Juan narra que cuando Pedro escuchó el canto del gallo y negó al Señor, dice que el Señor lo miró y Pedro también lo miró y salió al patio y lloró amargamente. El Señor sabía muy bien cómo estaba Pedro. Pedro pensaba que todo se había acabado, que sus sueños de apostolado hasta ahí habían llegado. Él dijo, ya no me queda más sino regresar a mi vida pasada. Voy a regresar a lo que siempre he hecho. Antes vendía yabolín, voy a vender yabolín. Era mototaxista, voy a mototaxiar. Pero dijo, yo era pescador. Qué sueño de predicador ni que nada. Yo voy a volver a ser lo que antes era. Pero allá está mi Jesús. Sus hermanos, como Pedro era un hombre de influencia, dijeron ellos, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué pasó esa noche? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se le presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora ya él tiene un cuerpo glorificado. Les dijo, ¿cómo les habló? No les dijo amigos, vecinos, compañeros, pudo haberle usado otro término, pero les habla tan dulcemente. Les habla tan al corazón que ni siquiera les dice hijos. Se usa un término para reforzar la afinidad, para reforzar la cercanía. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cuál fue la respuesta al unísono? No, no tenemos nada. Entonces habla mi Señor. Y qué bueno hacerle caso al Señor. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Qué bueno que no nos pongamos a argumentar, bueno, ¿y quién se cree para venirme a mandar a mí en mi trabajo? Yo soy el pescador y he tirado la red a la derecha y le he tirado a la izquierda y le he tirado hacia adelante y hacia atrás y me viene a decir después de toda una noche de trabajo, de sueño, de cansancio, de hambre, viene quien sabe quién sea, a decirme que eche la red a la derecha. Pero es que cuando se aprende a obedecer, la obediencia va con uno. Acuérdense lo que aprendíamos anoche. La obediencia te sirve para toda la vida. No cuestionó. Él dijo sencillamente, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Este pasaje termina diciendo que Juan se acercó a Pedro y le dijo, ese que está allá es el Señor. Y Pedro, que se había desnudado de su ropa, se tiró al agua, salió nadando a donde estaba el Señor. Y es donde se da el famoso pasaje de la pregunta del Señor repetida, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Porque el Señor fue allá directamente por Pedro a sanarlo, a restaurarlo. Aleluya, hermano, pero quiero resaltar que cuando se obedece al Señor,
Aún en los momentos de nuestro más estrepitoso fracaso, todo cambia ante una palabra que mi Señor pronuncie. Todo se torna distinto ante un panorama que se veía de fracaso y desolación. Oh, la palabra de mi Señor tiene la diferencia, tiene la solución. Aleluya al Señor. Quiero terminar con otro texto que está esta vez en Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5 a partir del versículo 1. No vaya a confundir este relato con el que acabamos de leer, porque aquel le hice el énfasis que fue después de que el Señor resucitó. Este de Lucas 5 todavía él no ha ido a la cruz. Lucas capítulo 5 versículo 1, Reina Valera normal. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír. ¿Qué querían oír? La palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban las redes. ¿Para qué? ¿Qué se disponían a hacer ellos? Ya, colgarlas, que se sequen, calabaza a calabaza. ¿Sí o no? Entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Le rogó, note el término, no le ordenó, le rogó, porque él sabía en qué estado se encontraban ellos. En el libro del profeta Isaías dice, porque me ha dado espíritu de sabiduría para hablarle al corazón del abatido, para hablarle al dolido. Ese es él sabe cómo hablarle a cada uno. Por eso la palabra que aquí se envía tiene múltiples formas y le llega al corazón triste, al enfermo, al rebelde. A todos le llega la misma palabra, pero les causa un efecto diferente. Entonces, él le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, ¿qué hacía mi Señor? Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, oiga eso, cuando terminó de hablar, la palabra, no se distraigan con los niños, vamos a estar pendientes. Cuando terminó de hablar, la palabra del Señor no se puede obviar en ninguna reunión que sea para Dios. Él siempre tendrá algo que decir. Solo después de la palabra, de que Dios haya hablado, podemos hacer nosotros nuestro programa. Pero primero Dios. Cuando Él habló, entonces se le dio paso a lo demás. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo ahora? Boga mar adentro. Si hubiese sido usted o yo, tal vez le hubiéramos dicho toda la noche echando esta barca de aquí para allá y de allá para acá. Ahora que la tengo en la orilla, que estoy lavando la red, viene este señor a decirme que le eche mar adentro. Pero el que aprendió a obedecer en la infancia, hermano, obedece aunque sea viejo, porque dice el proverbio, instruye al niño en su camino, que cuando sea viejo no se aparta de él. Pedro había aprendido a obedecer. Aleluya, boga mar adentro y echad vuestras redes. Ojo que dice, vuestras redes. Eso está en plural, ¿verdad? Para pescar. Pero vamos a ver qué aconteció. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué pasa? En el lago de Genesaret, ese era un lago profundo en aquel entonces. Como era un lago abierto, en el día la alta temperatura hacía que la superficie del agua se calentara. Entonces los peces se iban a profundidad. Por eso el que pescaba de día ahí, lo que podía pescar era una insolación. Entonces los pescadores conocían bien la faena, que sabían que la productividad era trabajar de noche. Y ahora viene el Señor en el día a decirle que echen la barca para adentro y que echen las redes. Pero usted oye a Pedro argumentando y dice, no, hemos trabajado toda la noche, pero hay una palabra hermosa ahí al final. Después del punto y coma, ¿cómo dice? Mas en tu palabra echaré la red. Él ha dicho, echad las redes.
Pero Pedro sabe que el Señor está tratando directamente con él. Mas en tu palabra echaré la red. O sea, haré como tú dices, como tú mandas. Tú tienes la razón. Aleluya. ¿Qué pasó? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red, o sea, la de Pedro, se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Cómo estaba la otra barca? Vacía. ¿Y cómo estaba la otra red? Vacía. Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. ¿Y qué hicieron? Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Quiero detenerme un ratico aquí para decirle algo a usted. No sé si en algún momento de su vida se hizo una película con su sueldo, a la quincena, a la prima, la sobrina, la tía, qué sé yo, la liquidación, las bonificaciones. Y esperanzado en eso se comprometió. Y resulta que dicha economía no llegó. Y se acumularon los recibos de los servicios. Y el pago de la universidad. Y la de la revista. Y yo que le había dicho a mi esposa que le iba a sacar a comer helado. Y le había prometido al hijo el computador nuevo. Y había hecho tantas cosas con ese dinero de la pesca de esa noche. Pero cuando mi Jesús los encontró, ¿cuál era el panorama de ellos? Panorama de fracaso. Personas con las barcas vacías, las redes vacías, las manos vacías. Y ahora, ¿con qué le salgo a mi hijo, a mi esposa que la había invitado, a mi hijo que le había prometido esto, al del negocio, al de la tienda? ¿Cómo hago? Cuando la situación económica está grave, hermano. Cuando no nos dan las cuentas. Cuando nosotros sabemos que los gastos superan a los ingresos, se necesita que ocurra un milagro financiero. Y yo conozco a uno que es experto. Solo él lo puede hacer. No lo logra ningún economista humano, pero él sí lo hace. ¿Cuántos lances hicieron en la noche? No hubo uno solo que bastara. No sacaron nada. Pero ese día, a esa hora, los peces que estaban allá abajo, tal vez inquietados por el poder de Dios, subieron a la superficie. Exactamente donde cayó la red que lanzó Pedro. Y entonces usted que había soñado con al regreso a casa comerse un bocadillo frito, ahora no podía porque no tenía nada que llevar. Le había dicho a su mamá que le iba a llevar un bagre salado, no tenía bagre. Pero una palabra del Señor, ¿cómo cambia todo? Un solo lance, como dijo Pedro, en tu palabra echaré la red. Lo hizo como el Señor ordenó y sintió que aquella red se llenó tanto. Porque no es la experticia del pescador, no es la experticia del profesional, es la obediencia al que todo lo puede. Y el que todo lo puede hace posible lo imposible. ¿Me puedo confesar con ustedes un momento antes de terminar? En más de una ocasión me he arrodillado, ya he dejado de hacerlo. Me he arrodillado y le he dicho: Señor, necesito que hoy hagas un milagro financiero. Estoy endeudado hasta la cabeza. Y resulta que ese domingo los ingresos son los más bajitos. Ahí uno humanamente siente acá el golpe, ¿no? Porque uno tiene su corazoncito. Pero a lo largo de mi ministerio he aprendido que cuando eso pasa, es como si Dios tuviera algo entre manos y me va a resolver por otra parte. Porque Él tiene muchas formas de actuar. ¿Qué espera Él? Que yo le crea y siga confiando.
que le siga sirviendo fielmente, que le siga obedeciendo sin amargarme, hermano, y me despreocupo de aquello, y donde menos espero, a veces hasta dinero que ya tenía perdido aparece, porque Él siempre va a tener una salida. No busques a Dios después que te has comprometido. Después que entregaste el dinero, ay hermano, ore por mí porque me metí en un negocio y tengo un dinero casi perdido. ¿Por qué no le dices, Señor, qué piensas de este negocio que voy a hacer? ¿Qué piensas, Señor, de este viaje que tengo pensado realizar? ¿Qué opinas de esto que le pienso decir a fulano de tal? Es antes que hay que hablar con Él, porque cuando se habla con Él y Él nos habla, entonces hagamos como Él manda. Y cuando hacemos como Él manda, hermano, el éxito es asegurado. Los de la otra barca estaban en la orilla y fueron beneficiados. Rápidamente vamos a hacer un resumen de cuántos fueron beneficiados por la obediencia. Porque es que la Biblia me dice a mí en Romanos que por la desobediencia de uno todos fuimos hechos culpables, pero por la obediencia de uno también todos fuimos beneficiados. Ahora Pedro ha obedecido. ¿Cuántos fueron beneficiados por la obediencia de Pedro? En primer lugar, la multitud que estaba allí, esa multitud anónima de la barca de Pedro, porque él se la prestó al Señor, recibieron la palabra de Dios. ¿Sí o no? Recibieron la palabra. Y ninguno que oye la palabra del Señor con el corazón sigue siendo igual. Segundo, Pedro fue transformado en un hombre distinto. Él dijo que mi barca sea la plataforma desde donde mi Señor enseña, que mi barca sea el púlpito desde donde mi Señor enseña la palabra. Y ya no fue la barca de Pedro, así como no fue la vara de Moisés, ahora era la vara de Dios, ahora era la barca de Jesús. En esa misma barca fue que él se echó el sueñito, en esa era que le gustaba viajar a él. ¿Quién más se benefició? Pedro. Ya estaba a punto de irse para la casa con las manos vacías. Ahora tenía mucho que llevar. Ahora podía cumplirle el sueño a sus hijos, el sueño a su esposa, tal vez regalarle a su suegra algo, no sé, pero ahora tenía mucho que llevar. ¿Quién más? Los amigos que estaban en la otra barca, con la barca vacía. Se llenó esa barca. Yo me imagino que esos ojos no les cabían a ellos en el rostro, desorbitados de ver ese milagro que el Señor había realizado. Y es donde uno se siente tan impotente al recibir tantas bendiciones del Señor. Indigno, ¿verdad? Es que Él es tan bueno, tan maravilloso, que nos da más de lo que le pedimos. Por la obediencia de un Pedro, aquellos que estaban allá tuvieron algo para llevar para la casa, para salir adelante del bache económico. Pero también los que compraron los peces y los que fueron a los negocios desde donde se comercializaban los peces. Pero hay alguien más que fue beneficiado con ese milagro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes más fueron beneficiados con ese milagro? Esos que están esta mañana reunidos en la iglesia central en Corozal. Y esos que están a través de la página escuchando esta palabra. Porque el Jesús que le dijo a Pedro, echa la red a la derecha, Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado ni va a cambiar. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Colóquese de pie, por favor. ¿Se encuentra conmigo esta mañana alguien que se apresuró y dio un paso equivocado? ¿Se encuentra acaso alguien aquí que cree que todo se acabó? Que ya no vale la pena insistir.
Jesús es Dios de oportunidades. Él necesita solo un instante para obrar. Escuche el consejo de María, pero obedézcale siempre a mi Señor Jesús. Siempre, siempre, siempre. No se canse de obedecerle. Así le parezca descabellada la idea de tirar el anzuelo. Así le parezca descabellada la idea de volver adentro de donde había salido. Así le parezca extraño de lanzar la red a la derecha. Hágale caso a mi Señor. Hágale caso. Pero es que ya ese llene, no importa. Tápese un momento la nariz, pero hágale caso. Quite la piedra, obedezca a mi Señor. Oh, aleluya. Yo siento al Señor con ganas de hacer algo esta mañana por alguien. Alguien que lance una vez más la red. Alguien que sea capaz de reconocer que se ha equivocado. Alguien que crea que ya no hay nada que hacer. Escucha, mi Señor, escúchalo, escúchalo, escúchalo. Ahí en tu corazón, ahí cerca, dentro de ti está mi Señor, hablándote. Cuando Él te hable, hazle caso. Y verás que todo va a cambiar. Habla con Él un momento, escúchalo. No quiero ser como las hojas que lleva el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en el alma es mejor no haber nacido. Perdona hoy mi Señor si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Desde el alma, hermano, dígaselo. Te necesito. No necesito nada tuyo, te necesito a ti, mi Rey. A ti, mi Señor. En mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito para así seguir avanzando contigo, Señor. Apartado de tu presencia, no quiero seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Haciendo un recuento en mi vida, he pensado, Señor. ¿Qué has pensado tú? ¿Lo mismo que yo? que vivir en el mundo sin ti, ¿Verdad que no sirve de nada? no tiene valor. ¿Será que hay un amigo esta mañana a quien el Señor ha estado llamando para salvarle? Quiero
Hay una amiga esta mañana que el Señor le está hablando ahí a través de la página. Tú que estás observando esta transmisión, no es que no tenías nada más que hacer, es que Dios quería tratar contigo directamente hoy. Ahí donde estás, toma una decisión, pero en obediencia al Señor, que traiga cambios sustanciales a tu vida. Vivir en el mundo sin ti No tiene sentido. No sentirte en el alma es mejor no haber nacido. Me perdonas hoy, mi Señor, porque te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito. En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida, te lo debo a ti, Señor, te lo debo a ti, Señor. Hermano, que mi Señor le bendiga, hermano, que mi Señor le guarde, que le prospere grande y poderosamente. Levántese de allí confiado, que Dios le ha hablado, confiada, y hágale caso a Él. Obedézcale siempre a Él. Necesito para Así seguir avanzando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no quiero seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Dios le bendiga, hermano.